Bien. Entonces, la idea es, hermanos, debatir acerca de estos temas. Buenas noches con todos. No, debatir en el buen sentido de la palabra dialogar, ¿no? Hacer una crítica o incluso una autocrítica de repente a lo que estamos viviendo y ver cuál es... Ah, no se escucha bien. A ver, voy a sacar esto. De repente es mi... Ahora, hermanos, ¿se escucha? Sí se escucha, pastor. Ah, ya, gracias, gracias. Se escucha bien, pastor. Ya. La idea, entonces, hermanos, en este tema es de dialogar. Ustedes son ministros, son pastores, tienen experiencia en el ministerio, así es que eh, hay que dialogar sobre estos temas, no hablar dogmáticamente diciendo esto está bien, esto está mal, esto no es correcto, esto es correcto. Dialoguemos, pongamos a la mesa nuestras ideas y dialoguemos. Pero vamos a ver todavía esto acerca de lo que nos mandó el Señor Jesucristo, que es la Gran Comisión. Am, la apostasía en estos tiempos posmodernos se va a dar en dos grupos, vamos a decirlo de esa manera. En los grupos antipentecostales y en los grupos pentecostales. O sea, en ambos lados va a haber apostasías o alejamiento de la doctrina correcta. Hoy vamos a ver el alejamiento de las iglesias antipentecostales, porque así como las iglesias pentecostales van a tener sus extremos, va a haber iglesias que van a tener eh, dentro de su culto movimientos extraños, ¿no? Manifestaciones extrañas y profetismos, eh, ¿qué más? A ver, con respecto a a las promesas, a los pactos de dinero, etcétera, también van a tener sus extremos las iglesias carismáticas, pentecostales, pero también las iglesias no pentecostales van a tener sus extremos, y eso es lo que vamos a ver ahora de estas iglesias no pentecostales. Em, em, Vamos a ver el tema de cómo se debe llevar el evangelismo, porque el punto está en ese tema. Desde las iglesias progresistas van a decir pues que no tenemos que apartarnos de la comunidad, no tenemos que apartarnos de la sociedad, no tenemos que vivir este, desconociendo la realidad de la sociedad y como en nuestra propia burbuja, ¿no? Sino que tenemos que reunirnos con la sociedad, compartir con la sociedad y no tener miedo a las personas desde esta postura progresista. Como el Señor se juntaba con pecadores, nosotros también tenemos que juntarnos con pecadores, a ver si están ellos aplicando bien ese versículo o qué es lo que está pasando. Entonces ellos pues dicen que hay que hacer un ambiente agradable a las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Entonces hay iglesias que incluso, no sé, por eso les digo, hay que conversarlo, hay iglesias que ponen el área de su, o la extensión de su terreno es tan amplio que hacen parque de diversiones, hacen para que juegues en skate, ah, incluso ponen cines, o sea, hay iglesias inmensas que son las mega iglesias que eh, su, eh, su terreno les permite hacer todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces ellos tratan de hacer un ambiente que pueda atraer a la gente, a las personas para Cristo. Ese es su método, su estrategia de evangelismo, ¿no? Entonces, el tema está ahí. ¿Cómo nosotros
debemos aplicar realmente el evangelismo hacia las personas que no conocen a Cristo. Entonces, la, el, eh, el argumento que ellos proponen para todos esos cambios que están haciendo en sus iglesias para atraer a las personas para Cristo es porque no podemos estar separados, ¿no? Vivir en nuestra burbuja, estar separados de la sociedad. Entonces tenemos que hacer un lugar, un ambiente agradable a estas personas. Realmente, ¿cómo se debe aplicar el mandato de la Gran Comisión? Vamos a ver, según la palabra de Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, perdón, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. ¿Sí? Dice que guarden todas las cosas que os ha mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esta gran comisión lo vamos a desglosar en dos partes. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, es el mandato, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿no? Para que sean discípulos, tienen que ser bautizados, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, primero, el evangelismo, todo evangelismo siempre tiene una meta, tiene un fin, tiene un objetivo. El evangelismo en realidad no es, no es algo que no tiene fin, digamos. El evangelismo va a terminar o va a concluir con el bautismo y la decisión de ser un discípulo para Cristo. Nuevamente repito, el evangelismo tiene un final, tiene un fin, tiene un final, acaba, el evangelismo acaba. ¿Cuándo acaba? Cuando la persona decide bautizarse y decide hacerse un discípulo del Señor Jesucristo. Una vez que la persona ya decidió o creyó en Cristo, decidió bautizarse y se ha preparado para ser un discípulo de Cristo y recibe enseñanzas para su crecimiento espiritual, esa persona, ahí termina el evangelismo e inicia otro proceso que se llama discipulado. Estos conceptos los deben manejar muy bien los que son ministros, los que son pastores, ¿no? Por eso estos temas eh, ya lo manejan ustedes, es básico, pero hay que entender esa diferencia entre evangelismo y discipulado. El evangelismo tiene un final, acaba, termina. ¿Ya? No hay evangelismo indefinido. No, no. El evangelismo siempre va a tener un límite, siempre va a tener un tiempo en la que se tiene que acabar, va a terminar. Ya no hay por qué evangelizar a esa persona. Ya no necesita ser evangelizado. Ya fue evangelizado. Ya. Nuevamente hay que ver si realmente ha creído, tiene una fe verdadera. ¿Cómo vamos a ver eso? Cuando decide bautizarse y cuando decide hacerse un discípulo. Entonces, en ese momento va a empezar otra etapa de su vida cristiana, que es el discipulado. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias relevantes? Las iglesias relevantes se enfocan solamente en este primer paso de la Gran Comisión, solamente en el evangelismo. Atraer personas para Cristo, atraer a los pecadores para Cristo. Pero ellos lo hacen de manera ilimitada, o sea, continuamente. No es que están evangelizando, a ver, eh, está bien evangelizar en un púlpito, siempre va a haber personas que van a necesitar
el evangelio, van a ver siempre en la iglesia personas nuevas, está bien, tenemos que hablarle el evangelio a las personas nuevas que visitan por primera vez a la iglesia, pero eh, hay que distinguir estas dos etapas, ¿no? Y yo lo que quiero es que vean que hay una diferencia entre evangelismo y discipulado, ¿no? Que algunos piensan que están discipulando y en realidad están evangelizando, porque la persona aún no se ha convertido, aún no ha nacido de nuevo, no está creyendo como debe de ser en el evangelio, no se ha hecho un discípulo de Cristo. Entonces piensan que están discipulándolos, pero en realidad están evangelizando. Y hay personas en la iglesia que ya recibieron a Cristo, han nacido de nuevo, se han bautizado y están continuamente evangelizándolos cuando ya no necesitan ser evangelizados, necesitan ser discipulados, ser entrenados. Entonces, la aplicación de la gran comisión en las iglesias no se están llevando de la manera correcta y eso provoca estos extremos en el cumplimiento precisamente de la Gran Comisión. No sé si me he dejado de entender. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Por favor, hagan las preguntas para de repente aclarar estos temas. ¿Estamos bien? El evangelismo es la proclamación de las buenas nuevas del reino del cielo para los no convertidos, donde todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios tenga vida eterna. Ahí termina el evangelismo. La persona que cree en el Señor Jesucristo, como hizo el eunuco, ¿no? Dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿dónde me puedo bautizar? Todavía dice, ¿no? Y Felipe encontró unas aguas donde lo bautizó y terminó el evangelismo. De ahí para adelante el joven tenía que ser discipulado. Ahora, ¿quién lo discipuló? Difícilmente saberlo eso, ¿no? Pero tenemos la idea de que esa persona ha estado leyendo la palabra de Dios para eh, poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, el evangelismo tiene un final. Las iglesias relevantes hacen tanto énfasis a esta idea del evangelismo que se olvidan de lo que es hacer que los discípulos, los nuevos discípulos, ahora maduren espiritualmente, ¿no? En el discipulado, acá, dice, inmediatamente después continúa otro proceso para cumplir la gran comisión que se llama el discipulado, el cual involucra un periodo mucho más prolongado. No es el trabajo más duro, es el trabajo precisamente pastoral. El evangelismo es el trabajo del evangelista y a veces nosotros tenemos que hacer trabajo de evangelista porque Pablo también le dice eso a Timoteo, aunque es pastor, le dice, haz obra de evangelista, ¿no? Pero yo sé que el evangelista es quien tiene este don para hacer evangelismo, pero todos estamos involucrados. Pero el trabajo más fuerte para cumplir la gran comisión recae sobre el pastor, porque el pastor, una vez que viene el recién convertido, el verdadero, que hay también a quienes que vienen a mirar solamente, pero el que decide ser un discípulo de Cristo va a ser enseñable, va a querer preguntar, va a estar en las clases, se va a bautizar, etc. Y continúa un proceso mucho más prolongado. El discipulado inicia cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, nace de nuevo, es un hijo de Dios y termina en su muerte o cuando venga Cristo pues, en las nubes, ¿no? Cuando venga Cristo para llevar. El discipulado no tiene fin. No hay alguien que diga, yo me gradúo del discipulado. Ni un pastor
Ni un evangelista, ni un profeta, ni un apóstol puede decir, me gradúo del discipulado. Si hay un apóstol, un profeta, un evangelista, incluso pastores, que piensen que ya están, creen que ya no deben ser discipulados, están corriendo un peligro terrible. De ahí nacen, pues, las independizaciones de algunos. Se apartan totalmente de los grupos, ya no tienen alguien a quien rendir cuenta. Esto es peligroso para todo ministro. No, no hablo de los nuevos, porque los nuevos siempre van a estar buscando a alguien que les enseñe, pero los ministros a veces ya se gradúan del discipulado, ¿no? Y, incluso ministros famosos, ¿no? Que piensan que son porque están en la televisión, porque han estudiado mucho, tienen mucho conocimiento, son muy famosos, tienen doctorados, etcétera, y no necesitan alguien que les enseñe. Terrible decisión. Por eso se ven muchos pastores que tienen problemas de depresión, pues no cuentan sus problemas, no tienen alguien confiable en quien descargar sus problemas, no tienen alguien que les ore por ellos, que les bendiga, que les proteja de manera espiritual. Entonces, hay pastores que viven con sus problemas, no hay quien les apoye, no tienen amigos confiables, no hay ministros confiables, lamentablemente en estos tiempos. Tú cuentas algo a un ministro, a otro ministro, y ya se enteran por las redes sociales y pues, no, a veces es peligroso de contar cosas muy personales a otra persona. Entonces, eh, sufren, incluso hay pastores que han recurrido al suicidio. Hay pastores que han caído en pecados y han tenido que dejar el ministerio porque el pecado ha sido muy grotesco. De iglesias grandes, ¿ah? No estoy hablando de iglesias pequeñas, iglesias grandes, porque piensan que se han graduado del discipulado. Ya no necesito más discipulado, no necesito que nadie me entrene, no necesito que alguien ore por mí, no necesito que nadie me cuide, etcétera. Peligroso, muy peligroso. El discipulado inicia cuando uno se convierte a Cristo, cuando se ha bautizado y termina en nuestra muerte, cuando partamos de este mundo o cuando viene el Señor con nosotros. ¿Ya? Entonces, eso no solamente es para nosotros como ministros, sino también para incluso a las personas que estamos discipulando. Esa es la persona que estamos discipulando dice, no, ya no necesito discipulado. ¿No? O pensaban, ya creen que ya no necesitan que lo disipulen. No, yo ya estoy maduro, ya, yo debo ser líder, ya debo ser levantado como ministro. Peligroso también. Entonces, hay que entender que hay una diferencia entre hay que entender que hay diferencia en la aplicación de la Gran Comisión, ¿no? Hay dos etapas, uno que es el evangelismo y otro el discípulo. Acá, a ver, otros conceptos que nosotros debemos manejar como los que vamos a aplicar la Gran Comisión es la diferencia entre estrategias y principios. Son dos cosas muy, muy diferentes. En la aplicación del evangelismo hablo, ¿no? Incluso en el discipulado, pero más que todo en el evangelismo. Diferencia entre estrategia y principio bíblico. Esto estuvimos hablando la semana pasada también y se quedó una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué cosas en el evangelismo debe permanecer
y qué cosas son cambiantes conforme al contexto cultural, conforme al contexto histórico. Por ejemplo, una cosa era evangelizar en tiempos de la Edad Media y otra cosa es evangelizar en estos tiempos. Una cosa es evangelizar en el África y otra cosa es evangelizar en nuestra selva peruana. Una cosa es evangelizar a niños, otra cosa es evangelizar a adultos mayores. Una cosa es evangelismo en Lima y otra cosa es evangelismo en la sierra, en nuestras comunidades de la sierra. Entonces, ¿qué cosas en el cumplimiento del evangelismo deben permanecer, que permanecen en el tiempo, la cultura, y qué cosas es permitido cambiar en el evangelismo, ¿no? ¿Qué cosas sí se pueden cambiar o se deben cambiar por el tiempo en que estamos viviendo? Porque lo que proponen las iglesias progresistas es precisamente estos cambios, ¿no? La aplicación de la Gran Comisión debe cambiar porque no da resultado. Eso es lo que se mueve en las ideas de las iglesias progresistas. El evangelismo, la aplicación del evangelismo tradicional no da resultado. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, si no da resultado, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Hablando del siglo pasado, el siglo XX, se hacía campañas evangelísticas, se hacía en las calles, evangelismo en las calles, ¿no? Me acuerdo que un tiempo se hacía la marcha para Jesús, pues todas las iglesias se unían y marchaban me acuerdo, de lo del Cono Sur, desde Chorrillos hasta el centro de Lima, y en el centro de Lima se reunían. eh, Estamos hablando acá en Perú, ¿ah? Pero dicen que eso no da resultado. Las iglesias no crecen. La queja de muchos pastores ha sido de que las iglesias no crecen. Ah, o los hermanos que se han convertido no permanecen en la iglesia. Entonces, hay que cambiar, pues dicen, no, si la gente se va, no permanece en la iglesia, hay que cambiar el modo de predicar y hay que cambiar el ambiente de la iglesia, pues, ¿no? Un ambiente más entretenido, más abierto, y la prédica también que no sea, pues, que no sea ofensiva, que sea una prédica eh, suave, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que las iglesias progresistas están queriendo es cambiar las estrategias, los modos de evangelismo que se ha estado aplicando eh, tradicionalmente. Entonces, está bien. Las estrategias pueden variar, los métodos pueden variar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a incluso el tiempo en el que vivimos. Pero ¿qué es lo que no cambia en la predicación del Evangelio? Y la que no debe cambiar para nada son los principios bíblicos. ¿Qué es un principio bíblico? Son las condiciones espirituales establecidas por la palabra de Dios que nos dirige dentro de un marco. ¿Ya? Los principios bíblicos nos dan un marco, nos dan normas bíblicas para la ejecución o la aplicación de esta orden de la Gran Comisión, ¿no? Ahora, cuando tú cumples principios bíblicos, vamos a tener la seguridad de un buen resultado. Claro, los principios bíblicos pues, son leyes, en realidad los principios bíblicos se constituyen en leyes espirituales. En la Biblia hay principios. La ley mosaica se basa en principios.
el que quiere cumplir la ley sin entender los principios, lo vas a tratar de hacer, va a ser a ver, va a ser un esfuerzo eh, eh, muy humano, no va a poder cumplirlo. Eh, lo que dentro de la ley mosaica, incluso dentro de la ley mosaica o de la palabra del Antiguo Testamento, hay principios que nosotros tenemos que descubrir. Algunos lo llaman a esto, no lo llaman principio, lo llaman, hay una palabra para esto, ¿cómo lo dicen? Ah, ah, me voy a recordar, pero hay una palabra para las leyes espirituales. Eh, una de los principios fundamentales dentro de la ley de Dios está la justicia y el amor. La justicia y el amor van juntos, no puedes separarlos. Eh, algunos solamente aplican justicia y se olvidan del amor de la ley. La misericordia son principios con los que se han creado en realidad. La ley de Dios del Antiguo Testamento está creada en base a justicia, misericordia, fe y amor. Si es que se quitan esos principios, se convierte en una ley tirana. Eh, es la palabra que me recordé, es paradigmas. Cosas que se van a repetir en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, un paradigma en la Biblia, vamos a ver, el pecado produce muerte. Es una ley, es un principio. Pecado, muerte. Es un principio bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Es algo que no va a variar. Otro principio bíblico, por ejemplo, la fe no viene por oír la palabra de Dios. Ese también es un principio, ¿no? Cuanto más tú oyes la palabra de Dios y decides, ¿no? Entenderlo, va a producir fe en tu vida. Es un principio bíblico también. Eh, ¿Qué más? Otro principio, la ley del dar y recibir, ¿no? La Biblia vamos a encontrar el logos, dice, el logos de dar y recibir. En realidad, esa palabra logos se puede traducir como principio. Todo más bienaventurado es dar que recibir. Pero es un principio también el dar y el recibir. Al que se da, también se le va a devolver. Es un principio bíblico, o sea, se va a cumplir. Es una ley espiritual. Entonces, en el evangelismo también hay principios bíblicos, hay leyes espirituales que se cumplen en el evangelismo. Por ejemplo, en el evangelismo, aunque nosotros lo vemos como un acto de ir y llevar la palabra de Dios, que la gente conozca a Cristo, de repente se lleva pancartas, como hemos visto, o que hacían en el siglo pasado, la Marcha para Jesús, una película, yo me acuerdo que incluso hemos proyectado nosotros películas haciendo evangelismo, y la gente venía a ver la película. Eh, pero hay leyes espirituales en el evangelismo. Eh, ¿Cuál sería uno? Por ejemplo, hay que entender de que aun cuando nosotros estamos compartiendo de esa manera con pancartas, con videos, la Biblia dice que quien ha cegado el entendimiento de las personas es Satanás. O sea, el evangelismo en realidad es una lucha espiritual. Hay un principio ahí. Satanás ha cegado el entendimiento de los no creyentes. Entonces, para evangelizar hay que entender que es una lucha espiritual. Si no entendemos eso, si pensamos que el evangelismo simplemente es llevar el partir folleto y que no hay ahí algo espiritual, ¿no? Decirlo así. Entonces,
No estás entendiendo un principio bíblico, ¿no? Otro principio bíblico, el evangelismo es una obra del Espíritu Santo. Nosotros somos medios que Dios usa para llevar el evangelio, pero la obra es del Espíritu Santo. Nosotros no podemos regenerar a las personas. Yo no tengo ese poder de regenerar a las personas. Yo simplemente llevo el mensaje. El evangelio, la palabra de Dios, es una semilla que cuando entra en el corazón produce fruto. Pero si la persona no decide que esa semilla haga raíz en su corazón, esa semilla se va a perder. Y eso Jesús lo explicó en la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla se le cayó en el camino, no dice que lo tiró en el camino. Nadie desperdicia semilla. El que está llevando la semilla, cuida la semilla para sembrar. O sea, no es que lo tiró en el camino, se cayó en el camino. Y la gente que dice que vienen las aves y se comen la semilla. Es la gente que va a la iglesia o que así viene en un evento. Es algo sencillo, ¿no? Escucha la palabra de Dios, pero después se va y se olvida todo. El segundo grupo dice que es aquellos que en la que la semilla cae, pero sobre piedra, ¿no? Y ahí dice el Señor, cuando viene la prueba, o sea, crece, dice, la semillita crece, crece y sale una plantita, pero es roca debajo, no hay donde profundizar. Y dice que cuando viene la prueba, esta persona se aparta. Y esa palabra apartarse es la palabra apostasía en el original. Esta persona dice que se aparta, se aleja, entonces apostata de la fe. Entonces digo, uy, el nuevo creyente se alejó de la fe, perdimos una oveja. De repente no era oveja, no nació de nuevo, la semilla no profundizó. Otros que sí crecen en la fe, maduran en la fe, pero estos son los que cayeron con espinos, dice, alrededor de espinos que ahogan al final la fe, ¿no? Por eso hay muchos que también apostatan de la fe porque prefieren cumplir sus sueños, su vida secular, antes que cumplir el destino y el propósito que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Prefieren vivir, hacer realidad sus sueños antes que cumplir el plan de Dios para sus vidas. Y lamentablemente terminan ahogados. Y ya saben después los de la buena, los que son sembrados en buen terreno. Entonces, el evangelismo es una obra del Espíritu Santo. Nosotros llevamos el mensaje y tenemos que ser respaldados por la obra del Espíritu de Dios en la vida de las personas que escuchan. Entonces, eso también es una ley espiritual, es un principio, es un principio. Entonces, nosotros tenemos que entender qué cosas son principios en el evangelismo y qué cosas son estrategias. Las estrategias varían, ¿no? Dependiendo de que si son niños, la estrategia va a ser diferente, ¿no? Se le presentan a los niños cuentos, se les hace shows, se les hace disfraces, etcétera. Pero un adulto no puede hacer de esa manera. Son estrategias. Pero yo no puedo romper los principios. Puedo usar dibujos para entretener a un niño, puedo disfrazarme, hacerle un show, etcétera. Pero hay que entender que estamos trabajando en áreas espirituales. Los métodos y la estrategia son elementos humanos usados en el cumplimiento del mandato de Dios para un lugar determinado, para personas determinadas, para una cultura determinada. Va a variar. Va a ser diferente hacer evangelismo acá en la costa que hacerlo en la selva, ¿no? Los que estudian misiones deben entender eso. Los que estudian misiología saben que eh, uno tiene que conocer la cultura donde va a llevar el evangelio. Tiene que
sumergirse dentro de esa cultura, pero cumpliendo principios, cuidándose de ciertas cosas, ¿no? No vaya a ser que la cultura lo absorba y salimos perdiendo un misionero. Entonces, los métodos y estrategias son elementos humanos usados en el cumplimiento de los mandatos de Dios. Esto es particular en determinada persona, en determinado tiempo y en determinado lugar. O sea, cambia según la cultura. Por ejemplo, el método de evangelismo en la Edad Media era completamente diferente, es completamente diferente en estos tiempos. En la Edad Media no podías comunicar las buenas nuevas a diestra y a siniestra porque te denunciaban por hereje. Te atrapaba el grupo este, ¿cómo se llamaba esto? Eh, te atrapaban que no estabas cumpliendo las normas del Papa y te condenaban a muerte. Entonces, era oculta, no podían proclamarlo abiertamente en la Edad Media. El Santo Oficio, ¿no? Es diferente. Ahora nosotros tenemos libertad religiosa. Tú puedes ir y delante en Roma, puedes llevar una pancarta, dice soy ateo y nadie te puede hacer nada. Todos somos libres de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Esa es precisamente la libertad de opinión en este mundo. Eh, Nadie nos puede prohibir, ¿no? La creencia que tengamos, libertad de opinión. Y es una libertad humana, ¿no? Entonces, la forma y las estrategias van a cambiar de acuerdo al tiempo, al lugar, la cultura, etcétera, ¿no? Los métodos y estrategias se encuentran en segundo lugar, o sea, no es prioridad. La prioridad es entender los principios bíblicos dentro del evangelismo. Van a variar de acuerdo a la circunstancia que rodea. Pero si queremos ejecutar un mandato bíblico siguiendo solamente métodos y estrategias y olvidándonos de los principios, ¿no? Podemos caer en frustración. Vamos a ver resultados. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que ha sucedido en la aplicación del evangelismo en el siglo pasado, ¿no? Se hacen grandes campañas, hay muchos convertidos para Cristo, lo que se hacían en campañas en estadios, ¿no? Pero no venían a las iglesias, no había un seguimiento, no había preocupación por esas personas, no había gente adiestrada para discipular a esas personas, no había gente preparada. O sea, se evangelizaba, el evangelista venía, evangelizaba, ganaba gente para Cristo y se iba. Y las personas desaparecían. No había gente preparada para buscarlas y prepararlas, ¿no? De repente para el bautizo, para que puedan venir a la iglesia. Así se hacía campaña en aires libres, ¿no? Se salía con megáfonos, con bombos, eh, pero también a veces pensamos que no daba resultado eso. Eh, am, entonces, más que las estrategias y los métodos que tenemos para el evangelismo, debemos entender que hay principios bíblicos en el evangelismo que tenemos que tener en cuenta y son primordiales, más importante que los métodos. Entonces, no nos toca levantar prejuicios, o sea, yo- hay que entender a aquellos que tienen ciertos métodos, ciertas estrategias de evangelismo, pero lo que tenemos que aplicar en realidad son los principios.
Y uno de los principios básicos en el evangelismo es la obra del Espíritu Santo en las personas que escuchan el evangelio. Es la soberanía de Dios en en el obrar en las personas. Ahí sí yo comparto las ideas de la soberanía de Dios y de la predestinación de los decretos de Dios. La Biblia dice que hay gente escogida y elegida desde antes de la fundación del mundo para que escuchen el Evangelio, crean el Evangelio y se hagan hijos de Dios. Y va a haber gente que va a desobedecer al Evangelio, así dice la Biblia, porque el Evangelio es un mandato, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? El Evangelio es un mandato, es una orden, no es una invitación. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es una invitación. Decimos, Señor, por favor, ven, ¿no? Ven a la iglesia, recibe a Cristo. El Evangelio no es una invitación, es un mandato. Por eso Dios va a juzgar a aquellos que desobedecen el Evangelio, aquellos que no sean eh, este, protegido bajo el Evangelio, porque va a venir un juicio al final, ¿no? Precisamente eso es lo que significa Evangelio, ¿no? Buenas noticias. Va a venir un juicio, hay una condenación para todos los hombres, necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte, necesitas creer en Cristo para ser librado del juicio que viene sobre este mundo. Entonces, el Evangelio es una orden. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, ¿no? Y el principio fundamental del Evangelio es que la persona crea realmente, se arrepienta realmente y tenga un nuevo nacimiento, tenga el obrar del Espíritu Santo en su vida. Si no está esta obra del Espíritu Santo en esta persona, ¿qué tenemos? ¿Qué resultado tenemos? Si no hay esta obra en la persona. Si no funciona este principio de No ha regeneración, nacido de nuevo. ¿ah? ¿Qué tipo de personas vamos a tener entre comillas, vamos a estar discipulando? Si no hay este nuevo nacimiento, si no hay este obrar del Espíritu Santo, si no hay esta regeneración en las personas. Hermanos, ¿qué tal si hay ministros de Dios que no han sido regenerados? ¿Qué evangelismo predican? ¿Qué discipulado hacen? ¿Por qué hay apostasía en las iglesias? ¿Por qué hay apostasía de pastores y ministros famosos? ¿Ah? Incluso hijos de pastores famosos. ¿Por qué crees que se van al mundo? ¿Se van realmente al mundo o siempre han sido del mundo? ¿Habrán nacido de nuevo? Entonces, se puede aplicar todas las estrategias que queremos. Podemos tener música rock en la iglesia, si es que estamos en países, en ciudades. Podemos poner danzas folclóricas en la iglesia para entretener a la gente cada domingo. Podemos, pastores que se visten, van a ver, se hacen disfraces, ¿no? A ver, la escenografía es excelente para su predicación, de repente de guerra espiritual, colocan un tanque, las armas, etcétera. Pero si no estamos enfocados en cumplir el principio de la regeneración, el principio del nuevo nacimiento, el principio de que la persona tenga arrepentimiento y tenga una fe genuina, ¿qué parte de la gran comisión se va a cumplir si solamente aplicamos estrategias y no tratamos de hacer cumplir principios? Por eso sucede las iglesias relevantes. Todo es estrategia.
Y van a tener iglesias muy bonitas, pueden tener mega iglesias, pero ¿habrá regenerados? ¿Habrá gente nacida de nuevo? ¿Habrá gente arrepentida realmente de sus pecados? ¿Habrá la obra del Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones? ¿O simplemente entretenimiento todos los domingos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. ¿Es poder de Dios el Evangelio? Sí. Este es un principio. El Evangelio no es entretenimiento. El Evangelio no es para agradar a las personas. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Ah? El apóstol Pablo dijo, si yo aún agrado a las personas, no soy un siervo de Dios. El Evangelio no es para agradar al mundo. Y el mundo no va a aceptar el Evangelio a buenas y a primeras. A Jesucristo no le costó mucho evangelizar, porque se lo ponía Satanás mismo. Levantaba gente por aquí, religiosos por acá, religiosos por allá, endemoniados por aquí o endemoniados por allá, líderes por aquí, políticos por allá, emperadores por aquí, se le levantaba a todos en su contra. El reino de los cielos se ha acercado. Luz resplandeció en medio de las tinieblas. O sea, compartir el evangelio es entrar en territorio satánico, si no se han dado cuenta. Y no puedes ir a cumplir la gran comisión sin estar investido de el atuendo de, ¿cómo lo llaman esto en Efesios? Ah, estar con la coraza con la coraza la coraza de justicia, ¿no? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón El de la verdad, escudo, el escudo de la fe, el porque escudo de la fe. estamos yendo a terreno satánico. Ahora, si es que nosotros queremos, entre comillas, cumplir el evangelio, simplemente haciendo pedagogía, con estrategias, con métodos, no estamos cumpliendo, no estamos entendiendo qué principios espirituales se necesita para sacar a esas almas realmente que están, como dice, cegadas. Bueno, ah, hoy las iglesias relevantes no entienden estos principios. ¿Por qué no entienden estos principios? Porque tampoco creen en las cosas espirituales. Para ellos, el cristianismo simplemente es una forma de vida moral, ética, de salud, pero no hay nada espiritual. No creen en la obra del Espíritu Santo, no creen en la regeneración. Como le digo, si no creen ni siquiera en el infierno, ni en el cielo, ni en las cosas más allá de la muerte. Entonces, para ellos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué clase de iglesia tienen? Una comunidad donde todos pueden llevarse bien. Hay un pastor, como le dicen, cool, chévere, bacán, y, y pues hacen una comunidad, ¿no? Todo es permitido. Porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Mira, se revela por fe, significa que en el Evangelio se predica la palabra de Dios para que las personas crean en el poder de Dios, y para fe es discipulado. O sea, se revela por fe porque esto es evangelismo por fe, y para fe esto es discipulado, para propósito, para que sigas creyendo. Se revela por fe porque tú inicias creyendo. Se revela
por fe. Tienes que creer en el Evangelio. Para recibir el Evangelio tienes que creer. Y es para fe porque no puedes dejar la fe. Tienes que continuar edificándote en la fe. Pero el Evangelio es mostrar la justicia de Dios al ser humano. Entendamos justicia no como la aplicación de juicio. En el Nuevo Testamento, la palabra justicia no es aplicación de juicio, de condena o de castigo. La palabra justicia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, significa remisión de pecados. A veces nosotros entendemos, viene la justicia de Dios en tu vida, el juicio de Dios. No, no. En el Evangelio, justicia de Dios no es juicio, es perdón de pecados, es justificación. El Evangelio es perdón de pecados, por eso es buena noticia. En el Evangelio, estamos hablando de Evangelio, ¿ah? Por la gracia. Cosas básicas. Sé que ustedes manejan esto muy bien. Por eso, la Biblia dice que los apóstatas son los que no han recibido el amor de la verdad. Las iglesias apóstatas o la gente que apostata de la fe es porque no ha recibido el amor de Dios por medio de la justificación, porque cuando tú entiendes la justicia de Dios como justificación, como perdón, uno recibe el amor de Dios, porque yo no merezco ni ser llamado hijo de Dios, ni ser perdonado. Yo merecía o merezco el juicio de Dios, el castigo de Dios, pero en su gracia yo he entendido y he creído que la obra de Jesucristo es suficiente para limpiarme de mi pecado. Eso no es recibir el amor de Dios. Eso no es recibir la gracia de Dios. Pero hay aquellas personas que no creen realmente el Evangelio y quieren la salvación por medio de obras y ponen a un lado a Cristo. Entonces no han recibido el amor de la verdad. No han recibido la justificación por fe. No han sido justificados. El apóstol Pablo decía, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo, hay que entender también la palabra apostolado, que eso lo vamos a ver más adelante, de repente, en los pseudo apóstoles. Hermano, un apóstol realmente hace obra de evangelista. A veces pensamos que un apóstol es aquel que tiene que edificar a los grandes siervos de Dios. Error. Según la Biblia, el apóstol es aquel que predica el evangelio, hace obra misionera predicando el evangelio y poniendo fundamento. No da grandes mensajes ni grandes conferencias. Un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol está en las calles. El verdadero apóstol predica en las calles a gente nueva. Por eso Pablo decía, a mí me enviaron a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto de nosotros es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Porque la cruz es la cruz es la evidencia de nuestra justificación, de nuestro perdón. Lo que predicaba el apóstol Pablo era la cruz de Cristo. Cristo murió por ti. Segunda de Timoteo 1:10 dice, ahora se manifiesta, pero que ahora sea manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y quitó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el principio del Evangelio, hermano. Buscar la vida eterna en la persona, de tal manera amó, versículo básico del Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, inmortalidad. No es simplemente
hacer que la gente asista a la iglesia. Realmente esa persona ha recibido la luz, la vida y la inmortalidad del Evangelio. Realmente hay una verdadera conversión. ¿Qué es el Evangelio? La cruz de Cristo, poder de Dios, justificación de Dios, inmortalidad, vida eterna. Y esto, si queremos ver todos los elementos en el Evangelio, tendríamos que leer este capítulo de Hechos 13, del 32 al 39. Yo solamente he sacado un versículo porque es amplio, 2 versículos. Pero en síntesis, sabed pues, dice esto, varones hermanos, que por medio de él, acerca de Jesucristo, se os anuncia, esto es el Evangelio, hermanos, perdón de pecados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Acá lo dice claramente que la justicia de Dios en realidad es justificación. Es justificación, perdón. Pero ¿por qué hay justificación? ¿Por qué hay perdón? Porque la persona ha creído en la obra de redención que ha hecho Cristo en su vida. Y para eso yo sé que tenemos que tener el obrar del Espíritu Santo también nosotros, ¿no? Proclamar realmente con mucha, ahí sí podemos usar técnica, el Evangelio, pues, ¿no? La cruz de Cristo. Hubo un tiempo en que estaba en la iglesia, pero yo no tenía convicción de salvación. Hacía ayunos, hacía vigilias, etcétera. Asistía a la iglesia, escuchaba la Biblia. Era nuevo, pero no tenía convicción de nuevo nacimiento. Y un día, pues, por el susto de que estaba yendo a la condenación, en algún momento yo tuve esa convicción de que no era salvo, aunque estaba en la iglesia, decidí hacer un ayuno prolongado. Nadie me ayudaba, nadie ni pensaba lo que me están pasando. A veces hay personas que no entienden lo que le está pasando a otra persona. Hermano, tiene que entrar en la iglesia gozoso, mira, disfrútale. Pero a veces las cosas espirituales en una persona a veces son tan íntimas que otros no te entienden, ¿no? Yo tenía convicción de condena y iba al pastor, pastor, explíqueme el evangelio, quiero ser salvo. El pastor me, pero mira, pe acá dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Ya, pero eso ya lo sé, pero no hay convicción, no había convicción en mi corazón. Y en ese ayuno prolongado de esa hermana encontré unos folletos evangelísticos muy antiguos, no sé, mensajes evangelísticos. Empecé a leerlo y el, la presentación en esos folletos era metafórica, comparativa, ¿no? Te presentaban la idea de un hombre que tenía un juicio y que por ahí el papá no me acuerdo muy bien, había tantas historias de evangelismo que me hicieron abrir mi mente y mi corazón. Ya no me acuerdo las historias, pero hablaban de un agua, de una poza, no me acuerdo muy bien. Creo que también está la historia de un pintor, de una pintura, que, que el papá al morir le deja un hijo. Pero había varias historias de evangelismo que me encantaron y realmente me dieron convicción de salvación. Cuando salí del ayuno, no fue por el ayuno, fue realmente por esos folletos. Cuando salí del ayuno, salí con una convicción, con un gozo y a proclamar el evangelio. Y es que hay personas así, hermanos, en la iglesia.
Y me hicieron entender lo que es la justificación. Hasta ahora creo hay en internet esos folletitos también con historias, ¿no? Son estrategias muy buenas, pero el fondo era entender lo que es la redención, entender lo que es lo que significa la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros. Cómo evangelizaba Jesús y los apóstoles. Esto es importante. Dice, recorría Jesús Galilea, Galilea su tierra de nacimiento, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. ¿Qué más? Sanando enfermedades y dolencias del pueblo. En el evangelismo, hermanos, va acompañado o respaldado por la obra del Espíritu Santo. No solamente con la regeneración, sino también con señales y milagros. ¿Cómo es que, hermanos, cuál era la estrategia de Cristo para jalar miles de personas? En un momento tuvo que lamentar a 3.000, en otro momento 5.000. ¿Cuál era su estrategia? Señales y milagros. Era su estrategia. Mateo 11:5. Los ciegos, cuando le preguntó Juan en la cárcel mandó a uno de sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Cristo o no. Cuando llegaron los mensajeros de Juan y preguntaron, Juan dice si eres realmente el Cristo. Jesús le dijo, lleven este mensaje a Juan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Y al instante Jesús empezó a sanar a las personas. Lucas 7:22. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Este es un versículo comparado de Mateo y Lucas. Tesalonicenses 1:5. Pues el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre de fe, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Nuevamente, ¿quién es el protagonista principal en el evangelismo? Ahí está, el Espíritu Santo. Mano, y esto no es un cliché, ni no debe ser un cliché. Tiene que ser una realidad. Porque en toda clase de evangelismo, en toda predicación, el Espíritu Santo tiene que... Pero realidad. Romanos 15:18-19. Porque no osaría hablar sino de Cristo, lo que ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, para obediencia. ¿Ves? El evangelismo es una orden, no es una invitación. Con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esa era la estrategia de Dios. Su estrategia llamaba la atención con las señales y prodigios, pero después le daba la palabra de Dios. Esa era la forma de llamar la atención. Las señales no salvan, los milagros no salvan, eso hay que tenerlo claro. Porque en Jerusalén, cuando Jesús predicaba, cuando evangelizaba, la gente venía por señales y milagros. Pero cuando Jesús fue a la cruz, esas miles de personas que habían seguido a Cristo al final lo dejaron de lado. Incluso sus discípulos lo dejaron. Imagínate las personas, incluso las que fueron sanadas.
Las señales y los milagros, las sanidades no salvan a las personas. Lo que salva es el evangelio, que es la palabra de Dios. Pero las señales, los milagros, las sanidades es la estrategia del reino de Dios para la salvación de las personas. Es la estrategia, la forma cómo llamaba la atención Cristo. Y los apóstoles, pues hasta el apóstol Pablo está diciendo con señales y prodigios. Por ejemplo, eso no hacía Pablo como apóstol, eso lo hacía como evangelista. Algunos dicen, las señales y milagros de Pablo era porque era apóstol. No, 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 no. Los apóstoles ponían fundamento, hacían obra de evangelismo. Por eso digo, hay que entender bien la idea de apóstol. Algunos piensan que el apóstol es aquel que da doctrina para gente madura espiritual. También lo van a hacer, pero en otra etapa, como hemos visto. El trabajo de la gran comisión tiene dos etapas. Primero es el evangelismo, luego el discipulado. Pero para el discipulado ya no había señales y milagros, pues. ¿Y ya para qué hacer señales y milagros con el discipulado? El discipulado es la maduración de las personas que han creído en Cristo. Ellos no necesitan señales y milagros. Lo que necesitan señales y milagros son los del mundo. Es la estrategia del evangelismo. ¿Cuándo hacía Pablo señales y milagros? Cuando evangelizaba. Cuando estaba en esos lugares de Asia y estaba dando el evangelio, habían personas que escuchaban el evangelio y necesitaban sanidad y Pablo actuaba ahí. Pero era evangelismo. En el discipulado ya no, pues en las cartas de Pablo, en las cartas, de las cartas en el Nuevo Testamento, Pablo ya no está pues diciendo, haciendo milagros a Timoteo, ya ellos tienen que haber madurado en la fe para que ellos mismos también reciban la respuesta de Dios en sus opciones. Entonces, las señales y milagros eran parte del evangelismo dentro de la predicación de los apóstoles. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿no? La palabra de Dios, habiendo oído el evangelio, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo hace la obra de la regeneración. ¿Cuándo hace esta obra? Cuando habiendo creído. Si no hay esto, no hay regeneración. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No dice por el ayuno, por la vigilia, no, es por la obra del Espíritu Santo. Y hay nuevamente grupos, iglesias que creen que, por ejemplo, en un ayuno, una vigilia, las personas van a ser se van a santificar, pues, ¿no? Van a dejar el mundo, etcétera. Si no está la obra del Espíritu Santo en la santificación, es obra vana. Mano, conozco estrategias de iglesias que para la santificación de las personas hacen, ¿cómo se llama esto? Cuando salen a ciertos lugares, este, ¿cómo se llama? Hay eventos que hacen que se van como a un lugar, ¿no? Apartado por días para escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, cuando regresan, creen que ya su vida cambió, ¿no? Y no es cierto. Porque eso son estrategias sin fundamento bíblico. Muchos de esos eventos que regresan, solo un 1% madura espiritualmente, porque son eventos de donde te, te hablan más algunos, ¿ah? Algunos eventos, no todos,
de repente. Te hablan más a la emoción, van más a la emoción. Y uno regresa emocionado, bailando, cantando, pero al final no hubo la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué es importante la obra del Espíritu Santo? Porque estamos en lucha espiritual, ¿no? El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de la persona y tenemos que luchar contra él. Cuando hablamos del Evangelio, hay que entender que estamos en una guerra espiritual. Entonces, la las herejías que se van a dar en las iglesias van a apuntar a estos dos elementos de la Gran Comisión, al evangelismo y al discipulado. En el evangelismo, las personas van a enfatizar más a las estrategias, a los métodos, antes que los principios. Esto con respecto a la forma, pero con respecto al contenido, también va a haber personas que van a ir en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y a eso se le va a llamar apostasía. O sea, van a apartarse, no solamente de la forma, o sea, de las, haciendo estrategias, etcétera, sino también incluso en el contenido. En el contenido de la palabra de Dios van a modificar el contenido, el mensaje. Juan, 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, personas, algunos entran a la iglesia no con la motivación de cambiar sus vidas, simplemente por observar con otros, con quién sabe qué otras intenciones, ¿no? Incluso llegan a ser ministros, pero no eran de nosotros. Nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo una regeneración, nunca recibió el amor de la verdad, como dice Tesalonicenses. Apostasía significa deserción de la verdad. O sea, engañarse. Esa es la apostasía. Desertar la verdad, engañarse, mentir, engañarse a sí mismo, apartarse de la verdad, o sea, engañarse a sí mismo. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá en los últimos tiempos el maligno, el anticristo, sin que antes venga la apostasía. Cuanto más cerca sea la venida del Señor y la manifestación del anticristo, va a haber más apostasía en las iglesias. Alejamiento de la verdad, alejamiento de la palabra de Dios. Por eso las iglesias emergentes, por eso las iglesias progresistas. Esto es señal de que Cristo viene ahora mismo, pronto. Hay otra palabra para apostasía que es afistimi, que significa remover, apartarse, ¿no? Rebelarse, instigar a la revuelta, rebelarse, ser rebelde, desistir de cierta. Muchos, hermanos, como vimos la semana pasada, Joshua Harris era un jovencito con mucho amor a la verdad, incluso hizo un libro, dice a los 19 años, acerca de el matrimonio como es de parte de Dios, cómo puede haber un matrimonio, un noviazgo cristiano, pastor 11 años en una iglesia, una mega iglesia, decidió entrar a un seminario, a una universidad cristiana, entre comillas,
Y salió ateo, hermano. Salió ateo y lleno de ideas posmodernas, desconstruyó los conceptos cristianos que tenía y poco a poco incluso renunció al pastorado, se declaró ateo y a favor de la comunidad gay, pidió perdón a la comunidad gay por lo que había escrito, que había dado, hermano, su libro se había vuelto muy famoso en Estados Unidos. Todos los jovencitos de las iglesias lo leían porque te decía cómo llevar un noviazgo cristiano. ¿Qué hace Satanás cuando lleva un ministro a la apostasía? ¿Sabe lo que hace Satanás? Se arrastra un gran grupo de ovejas. Un gran grupo, no, un inmenso grupo de ovejas. Cuando hace caer un líder. ¿Quién gana ahí? Hermanos, cuando un jovencito, un nuevo en la iglesia, se aparta de la iglesia, apostata de la iglesia, se jalará un amigo, una familia. Pero cuando un pastor apostata de la fe, se lleva una gran multitud al infierno. Se puede llevar una gran multitud al infierno. ¿Y quién gana cuando hay pastores famosos que se, como hemos visto la semana pasada, ¿no? Campolo también en Estados Unidos, era asesor presidencial y al final se declara apóstata. Por eso, hermanos, la importancia de el respaldo a los pastores. No sé, yo sé que hay algunos pastores aquí, algunos no, pero cuán importante es respaldar a un pastor y cuán importante es que un pastor encuentre personas confiables para buscar este respaldo de oración, de apoyo espiritual. No somos superhumanos. Pablo no era un superhumano. No hay superhumanos, hermanos, en el ministerio. Necesitamos personas que nos ayuden, pues, ¿no? Pero cuando un pastor se cree superhumano, ¿no? Que puede todo solo, al final eh, si lo trata de hacer todas las cosas de manera humana, porque el ministerio no se puede llevar de manera humana, tienen que tener respaldo de Dios. Va a necesita realmente un respaldo de otras personas, un grupo que puedan orar por él. Yo sé que la iglesia ora, pero hermano, a veces no, la iglesia piensa que los pastores, la iglesia misma piensa, o sea, que lo que reflejan los pastores a veces es que pues, el pastor no necesita, pues, ¿cómo va a necesitar si echa fuera demonios? Cuando ora, pues ora con poder, la gente se sana. Entonces, uno piensa pues que el pastor no, o sea, no necesita, pero los pastores necesitan gente que ore por ellos, que los respalde espiritualmente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, dice menos mal, no dice muchos. Algunos. Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esta es la ideología de género. Ideología de género. Algunos prestan atención a este tipo de ideologías y el resultado será pues apostasía. O hay que acomodarse
al sistema. Y se dejan llenar por filosofías postmodernas. Muy importante el curso de postmodernidad en la iglesia o teología postmoderna. Sería bueno que den una repasada a lo que se habla en esa teología postmoderna. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Acá cuando dice prohibirán casarse. Mira. ¿A quiénes van a prohibir casarse? A la pareja. Pero van a querer que se casen los que no son hombre y mujer. También. Mandarán a abstenerse de alimentos, hermanos. Hay doctrinas muy, como hemos visto de los mormones, ¿no? Son muy, no quiero usar una mala palabra, son muy tontas. Que no tomes café, ¿no? Y lo toman tan al extremo, pues que en una casa, cuando una mamá le sirve un café y lo rechazan. Eh, Porque todas las cosas que Dios creó hay que llevarlo con agradecimiento, dice. Entonces, apostasía, hermanos, es apartarse de la verdad. Y esto lo vamos a ver después, dice, no, pues, algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrina de demonios, pero la Biblia también dice, aparecerán falsos maestros, falsos pastores. No, bueno, en realidad la Biblia no dice falsos pastores, pero va a haber, ¿no? Falsos maestros, falsos profetas. Esto es algo que quisiera que vean, no quiero, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? 9:40. Esto me gustaría que lo vean se lo voy a presentar así, después de ver si podemos ver el video también. Me dice, expulsan al pastor Mark Driscoll del púlpito. Esto sucedió en Estados Unidos en un evento de varones este año, del 24. Cada iglesia hace un evento para varones. No sé, a veces las iglesias lo dividen en áreas de mujeres, varones, niños, la iglesia sectarizada. Para mí está bien en cierta manera, pero todo es integral, o sea, varones y mujeres, reunión de varones, reunión de mujeres, reunión de matrimonios. Cuando es reunión de varones no pueden venir mujeres, cuando es reunión de mujeres no pueden venir varones, en reunión de matrimonios pueden venir los dos. Sí, ahí no en las iglesias. Pero había una reunión de varones en Estados Unidos, pero no solamente de la iglesia, sino invitaban a todas las iglesias en Estados Unidos. Pero esta es una iglesia emergente, pues, ¿no? O el organizador fue un pastor emergente. El pastor se llama, a ver, ¿cómo se llama? John Lindell. John Lindell, él convoca, cada año hace estos eventos para varones y invita a Driscoll, Mark Driscoll, siempre en estos eventos, como les digo, hacen un show, preparan a ver cómo hay palabras, un stage, la plataforma, lo preparan este, para cosas como presentación de motos, incluso hay peleas de box, o sea, cosas así. Eh, es en Estados Unidos lo llaman el performance, no sé cómo decirlo en español.
preparan un performance, todo un show, ¿no? Para abrir el evento. En este caso, este año, invitaron a un eh, malabarista no, a un hombre que hacía, ¿cómo se llama? Pero él hace un baile en un palo, ¿no? Ya con eso les doy la idea. Él se saca el polo, ¿no? Muestra su cuerpo, su parte de arriba desnudo, su dorso desnudo, y hace un baile en un palo. Pero esto no le gustó a Driscoll, y es que era no era, salió de lo que, de las presentaciones que hacía anteriormente, Lindell. Eso se fue a un extremo ahí al invitar a este hombre, ¿no? Después, cuando investigan el trasfondo de este varón, es que hacía shows de tipo striptease, ¿no? Y este performance lo hace ahí en el inicio de este evento para varones. Y en un momento, el pastor Mark Driscoll sale a hablar, al día siguiente, creo, sale a hablar y denuncia al pastor Lindell por permitir este tipo de show en el púlpito, ¿no? Y le dice, pues, que quien abrió el evento fue el espíritu de Jezabel, porque él dice, esta danza que ha hecho esta persona es lo que se hace lo que hacen los que practican el striptease. Así. Y en el momento en que él dijo eso, el pastor principal, John Lindell, sale y lo reprende, ¿no? Le dice, no, esto no debes decirlo en público, si quieres, si no estás de acuerdo en este show, debes de haberlo haber dicho a mí en privado, etcétera. Y todo un drama. Me gustaría, no sé si todavía podemos verlo, pero esto va a suceder a ver si es que lo puedo pasar. Me dicen si es que lo ven. A ver, lo voy a pasar, esto es 8 minutos. ¿Pero actuando dentro de una iglesia? No. Bueno, esto es fin de mundo, mis hermanos, y no les vengo a hablar específicamente de un evento en un bar mundano exclusivo para mujeres. Hoy en la sesión de actualidad de Canal Solo por Fe, te dejamos las imágenes de cómo se aperturó la versión del 2024 de la Stronger Men's Conference en la iglesia James River Church en Missouri, Estados Unidos. Pero veamos de qué se trata esta conferencia. La Conferencia de Hombres Más Fuertes, o la Stronger Men's Conference, es un evento lleno de energía con alta producción y oradores dinámicos que atrae a miles de hombres de todas las edades y estilos de vida, y se realiza todos los años en James River Church, a cargo del pastor John Mandel. Y la edición de este año 2024 se aperturó, nada más y nada menos que con un stripper. Pero ¿tú qué opinas de estos eventos que se están llevando a cabo en las iglesias americanas y que no tardarán en bajar a nuestros países en América Latina? Déjanos tu opinión en la casilla de comentarios, dale me gusta a este video y apóyanos suscribiéndote al canal. Y habiendo explicado de qué se trata la conferencia, te tenemos la pregunta del $1.000.000. ¿Crees que todos los asistentes estuvieron de acuerdo con este show vergonzoso? Esperemos que no. Pero les cuento que el pastor conferencista invitado Mark Driscoll denunció desde el escenario antes de su plenaria la aberración que se había cometido durante la apertura del evento. Escuchemos. I've been out since 1 o'clock in the morning. The reason I'm hoarse is I have been praying for you, and my heart is very encouraging.
I'm going to be very careful with this, and it's not what I want to say. But the Jezebel spirit has already been here. Jezebel spirit opened our event. This is rebuke and correction, no one observation. But before the word of God was open, there was a platform, there was a high thing. On it was a pole, an ashtray. The same thing that's used in a strip club for women. You got the Jezebel spirit. In front of that was a man, a shirt on, like a woman does, in front of a pole that's shooting. No postergues más esa meta. En BBVA te acompaña. Now, our God is not arrogant. He doesn't know things about people. He is. And then you swallow the power. And Jesus cried, okay, Pastor John, I'll receive that. Pero el conferencista Mark Driscoll no pudo terminar la denuncia pública porque el pastor de la iglesia John Landau le exigió que bajara del escenario y le aplica Mateo 18 fuera de contexto en público. Escuchemos. ¿Pero qué les parece, mis hermanos, este acto tan aberrante en esta supuesta iglesia? No cabe duda que estamos en los tiempos finales, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. ¿Pero ustedes creen que a este sitio se le puede llamar iglesia? ¿Quieres saber qué se hace en una iglesia? Leamos Hechos 2:42 para confirmar lo que se hace en una verdadera iglesia, observando las primeras prácticas de nuestros hermanos cristianos en la iglesia naciente en Jerusalén, con el propósito de evitar que si tú tenías una idea de bombero como esta para tu congregación, la dejes encajonada en el baúl de los recuerdos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cristalino, mis hermanos? En la verdadera iglesia se enseña el Evangelio, se practica la comunión entre los hermanos, se celebra la Santa Cena y se ora. No se permiten actos de striptease y punto. Mis hermanos, prediquen la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, pero prediquen la palabra. A ver. Si lo tengo acá, a ver. Yo tengo otro video que también es importante. Me dicen si es que se está reproduciendo. Estamos hablando de las formas, cómo podemos nosotros de una manera sabia
¿no? Poder llegar o transmitir el Pablo, mensaje de mira, Dios, yo creo que porque la finalidad no, porque el es texto que de el Mateo mensaje de Dios dice que llegue a los cuando corazones de uno los que peque oyen contra la ti, palabra de Dios. lo que Entonces, el uso lamentablemente al hay llevar algunos este que han escrito cruzado delante de un líneas grupo, y más que llevar ese mensaje, lo que hacen es entretener. Y hoy que vivimos en el tiempo del entretenimiento, el mensaje de Dios llegue a los corazones de los que oyen la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente hay algunos que han cruzado líneas y más que llevar ese mensaje, lo que hacen es entretener. Y hoy que vivimos en el tiempo del entretenimiento, ¿no? Ahora, Matías decía una cosa que es verdad, creatividad de manera finalidad es que el mensaje de Dios llegue a los corazones de los que oyen la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente hay algunos que han cruzado líneas y más que llevar ese mensaje, lo que hacen es entretener. Y hoy que vivimos en el tiempo del entretenimiento, ¿no? Ahora, Matías decía una cosa que es verdad. Creatividad también significa salir del molde. Esto es muy importante porque en el libro de Hechos tenemos diferentes formas como la iglesia evangelizó. Por ejemplo, el evangelismo personal, que Jesús también lo hizo. Acuérdate cómo Jesús evangeliza a Nicodemo, a la mujer samaritana, y cómo vemos nosotros en el libro de Hechos a los apóstoles evangelizando, por ejemplo, al paralítico del templo de la Hermosa, al mismo Felipe evangelizando al eunuco, ¿no? El evangelismo personal lo mantiene, pero los evangelismos creativos son también formas como, aparte de eso, tradicional, por así decirlo, si lo queremos llamar así. Eso, usted lo ha dicho, tradicional. Claro, Bueno, pero que yo siempre recuerdo son eso, los aires importantes libres. porque es efectivo, pero también nos muestra que la palabra de Dios, que hay diversas formas y maneras, como por ejemplo en la pandemia. Ahí también ha habido mucho evangelismo creativo a través de las redes sociales. O sea, Distintas Dios maneras. es el que ha permitido cosas para poder transmitir. ¿Cuál es la línea que no debemos cruzar? La línea que debemos cruzar en la cuestión del evangelismo es no dejar de dar el mensaje cristocéntrico. Siempre es Cristo el O mensaje sea, de hay un salvación. límite, digámoslo así, un límite que debemos de cuidar. Claro, cuando ya el mensaje no es Cristo, sino lo que se busca solamente es entretener o llenar un aspecto emocional de la persona, cuando lo que Dios quiere hacer es convertirlos y Y transformarlos. hay un principio que no se puede perder, que se tiene que tener claro, y es que la conversión no viene solamente por la forma, no, la conversión viene por la presencia de Dios en la predicación de la palabra. Sin la obra del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Se levanta el primer pastor que le dice las verdades a Luis Toro. El padre Luis Toro. Esa es otra cosa. Bien, hermanos. ¿Qué opinión se merece eso? De esos dos videos. ¿Se me está escuchando? Sí, pastor, qué sorprendente. Wow. No, el primer video es acerca de lo que pasó en Estados Unidos en la reunión de hombres, conferencia de hombres de muchas iglesias, no es ni siquiera de la iglesia, es de muchas iglesias, ha habido invitados. Y hay ese performance, yo lo llamo, ¿no? Es una presentación de este hombre que hace mm, eh, yo creo que equilibrio, no sé, tiene un nombre eso, ¿no? Y que no sé, yo quiero escuchar su opinión de ustedes, no sé si alguien quiere opinar. En el segundo video vemos esa reunión de jovencitos, es de la iglesia, si no me equivoco, Movimiento Misionero Mundial, estaban promoviendo el evangelismo creativo. Y ahí eh, el pastor que está enseñando dice pues que hay un límite, ¿no? Que no debemos cruzar. Y le pregunta, ¿cuál es ese límite?
Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ministros, siervos de Dios, ¿cuál es el límite? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué opiniones tienen con respecto a estos dos videos? Pastor, buenas noches. Con lo que había pasado en el segundo, en el primer video, ahí pasaron ya los límites, ¿no? Y aparte ya que se vio más prácticamente, fue todo más mundano, ¿no? En el otro video que nos mostró, que pregunta cuál es el límite, lo que no debemos sobrepasar, lo que nos manda la palabra del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos manda, ¿no? No nada más, porque de predicar, evangelizar y Ujú. que se arrepientan, ¿no? Y que la obra no lo hace el hombre. Muchas veces pasa que es el ser humano que se quiere esforzar para llevar como quien diciendo, pues lo que yo he dicho, se ha convertido y debemos entender que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que llevar o hacer lo que ellos llaman hacer algo diferente, no estoy muy de acuerdo, porque es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios, el único que hace, y no podemos llevar algo diferente que no sea el Evangelio, ¿no? Porque la palabra, si vamos en la época antigua que se transmitió el Evangelio, no hacían algo diferente. Ellos dicen que hacían con señales y prodigios porque es el Espíritu Santo lo que hacía, ¿no? Y Dios, en su infinito, pues, poder, sabía quién es hacer el milagro. Creo que el mayor milagro de la persona es, como dice la palabra, que liberta a los ciegos, da vista a los enfermos, pero es cuando nosotros también creemos en Cristo, porque es lo que nos liberta, darnos nos abre la vista para ver, ¿no? Y nos abre el oído a los sordos, porque nosotros no oíamos la palabra, ¿no? Entonces, para mí es eso, el evangelio que tiene que ser dicho como desde un principio fue enseñado. Eso es todo, pastor. Amén. Ujú. Claro. ¿Alguien más quisiera participar? Es cierto, ¿no? El evangelismo, el fondo, el contenido no cambia. No, no debe cambiar. Los principios no deben cambiar. Pero hay un límite en el evangelismo creativo. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Las pulseras. eh, yo creo que hay cosas interesantes, pero hay cosas que hay un límite. El pastor lo dijo muy bien, sí hay un límite, ¿no? ¿Cuál es ese límite? No salirse de los principios, pues, ¿no? A ver, no sé si alguien, ¿qué opinión les merecen los videos? Y, y hay más, o sea, yo le estoy presentando algo de ahora. Hay pastores que se disfrazan de superhéroes. Eh, Antes era novedad, pero ahora ya no. Pero ha habido una noticia de un pastor que salió disfrazado de Batman, incluso hasta de Chapulín. No es broma. Pastor, buenas noches, buenas noches. Buenas Yo noches, también Raquel. hace como un mes vi en el enlace una pastora disfrazada de Frozen, ya disfrazada de Elsa, pues no de Frozen, y Mm, estaba predicando de la libertad, ¿no? Pero ella empezó a cantar lo cambió todo el tono era igual, sino que lo cambió las letras, ¿no? Ese ya son libres sobre Cristo, decía, ¿no? Pero como ella usa esa estrategia, pero como usted estaba justamente hablando la semana pasada y ahora también, de que se disfrazó pues, de Frozen para llamar la atención en esa conferencia que tenía. Pues yo estoy en YouTube, ¿no? Que se ve. Lo busqué justamente la semana pasada para también mostrarle otra vez, pero ya el tiempo ganó, ¿no? Y sí, lo he vuelto a ver y ella se disfraza de Frozen y claro, predica la libertad, ¿no? La pastora, pero usa eso para prácticamente su conferencia. Eso pareciera una estrategia, pero, o sea, a ver, yo, pues, desde mi perspectiva, a ver, voy a dar mi perspectiva. Eso de disfraces, de show, de eventos en la iglesia, yo creo que es muy bueno, pero para adolescentes y niños, más que todo para niños. Pues a un niño le llama la atención esto, pero un adulto, un evento de varones, de pastores, ¿no?
y ya me parece inadecuado estos tipos de presentación. Para un niño que le hagan un show, una presentación, un sketch, es un niño, se va a entretener. Es mi visión, no tan crítica. Es- Pero para un adulto, yo creo que eso ya sale de... No tiene Sí, sí, sentido. pastor. Sí, claro. Yo también, por eso te digo, me quedé sorprendida al ver eso. Dije, ¿qué? Me quedé sorprendida porque cómo está cambiando, pues, ¿no? La manera de repente de predicar, ¿no? Entonces, de repente deberíamos ver estrategias, claro, evangelizando, sí, pero también, ¿qué hacemos cuando ganamos almas y esas almas después no regresan a la iglesia? O solamente aceptan a Jesús por una vez. El seguimiento más que todo, ¿no? El seguimiento de poder, que ellos puedan crecer, madurar espiritualmente, ¿no? Y no apartarse de Dios. Eso es lo que nosotros más debemos lograr, ¿no? Discipular. Buena es mi idea, pastor. Claro, cumplir el objetivo de la evangelización, que como les dije, es el nuevo nacimiento, la regeneración, ser hijos de Dios, tener la vida eterna, tener el perdón de pecados y y que empiece un discipulado. Ahí también surge un, este, a ver, ahí también surge una pregunta, ¿no? ¿Cuántos están preparados para un discipulado? A ver, ¿qué tal si el nuevo convertido lo cambia más bien al discipulador? Pues serán casos. Entonces, vemos entonces el principio de las iglesias relevantes, ¿no? El asunto es llamar la atención, mantener a la gente entretenida, pero no hay el cumplimiento. Su objetivo no es cumplir principios bíblicos, que es la edificación, el crecimiento espiritual, la restauración de las personas, espiritualmente hablo. No hay, eso no es la intención, que yo sepa, no veo esa intención con este tipo de eventos. No está la intención ahí, es más bien la intención, todo la energía está enfocada en el performance. Invierten dinero, invierten tantas cosas para eso, pero en sí no se cumple los principios de la Gran Comisión. Anunciar a Cristo, anunciar la cruz de Cristo, dar la gracia de Dios gratuitamente a las personas para que ellos tengan la justificación, el perdón de sus pecados y tengan un encuentro real con Jesucristo. Bien, hermanos, si no hay nada más que agregar, a ver, no Pastor, sé. yo un poco Sí, Pastora Tomás, mío adelante. viendo esto, pastor. Creo que el que ha nacido de nuevo va a ser más fundamentado en la verdad de su palabra. Creo que Dios, según la palabra del Señor, no es la palabra no es estrategias, ¿no? O Ujú. en esta forma para ganar almas. A veces las iglesias hacen shows, como usted dice, ¿no? Quizás para los niños, pero creo que no es necesario ser un payaso para atraer a la gente. La iglesia no está revestido. En la Biblia no dice que es Dios de estrategia. La Biblia Ujú. dice aplicar los principios bíblicos en el evangelismo con la obra del Espíritu Santo. Yo que estoy conociendo más a través de este estudio más, ¿no? Es importante conocer la palabra, los principios bíblicos, porque en la Biblia dice, no es Dios de estrategias, pero hay iglesias que traen estrategias, hasta en los altares suben a hacer show
danzas que no está agradable de Dios, músicas que no está basada en la palabra. Hablan del Señor, pero hay muchos señores, pero hay un solo Dios verdadero. Y a veces, muchas veces, lo entretenemos a la gente, no, pero con esta estrategia vamos a traer jóvenes, adolescentes, un tiempo están, y después lo dejan. No hay un seguimiento espiritual, no solo ganar, llenar iglesias, sino también discipular, más discípulos, ¿no? Eso yo siempre en mis oraciones pido a Dios, aún por los pastores de mi congregación. Dios no es Dios de estrategia. Yo que veo en los altares, a veces hacen danzas que no está agradable al Señor, con los payasos. Creo que eso no está bien para mí, porque Dios es santo, celoso, dice su palabra. Lo único que dice la palabra, aplicar los principios bíblicos en el evangelismo con la obra del Espíritu Santo. El que va a convencer es el Espíritu Santo, no estrategias humanas, sino el Espíritu Santo para evangelizar, ¿no? Bueno, yo es mi opinión, pero a mí me sorprende a veces de esta persona en una conferencia de varones haciendo un stripper, parecido a un stripper del mundo, y un siervo, supuestamente, entre comillas, ¿no? Tampoco me gusta juzgar, pero ¿qué mundo estamos llegando? Un mundo muy diferente, ¿no? Por eso la iglesia es cual importante, la oración, conocer la verdad, los principios bíblicos para no ser engañados. Como usted dice, de la propia congregación van a salir las apostasías. Aparentemente son cristianos, pero no lo son, no lo practican lo que dicen los principios bíblicos. Eso es, pastor, mi opinión. Por Así eso es, cuál es Pastor importante la Tomás. iglesia en oración. La iglesia ahora ya no ayuna, ya no vigilia, ya no oran. Dice, oración de 5 minutos hay respuesta. ¿Para qué ayunar? Dios dice en la palabra, agarran un texto bíblico donde dice, obediencia, no sacrificio. O sea, pero la Biblia dice desde muy antes, aquellos hombres de Dios, Abraham, Jesús mismo ayunó. Aunque él ayunó de 40 días, aún el enemigo se confrontó, aún siendo Dios, ¿no? Pero él tenía poder para hacerlo. Pero ¿por qué tenía que obedecer al enemigo, al diablo? ¿No? Porque él tenía que obedecer a su padre. Entonces, Dios nos pone a prueba de fe. Yo lo he sentido, he pasado muchas pruebas, aún con mi propia vida, donde más el Señor me ha llevado en la oración, orar por los pastores, por eso es importante la iglesia. Debemos tener escuadrones de oración atrás del pastor para orar, porque, como dice la Biblia, está el enemigo como león rugiente en estos tiempos más. Si no conocemos los principios bíblicos, ¿cómo podemos discernir quién está a tu lado? ¿Con quién estás sentado? Pero cuando conocemos la verdad de Dios, vamos a discernir qué persona están. ¿Cuántas en la iglesia espías entran de parte del enemigo? Disfrazados de oveja como somos lobos rapaces. Yo lo percibí muchas veces en la iglesia, porque la iglesia es un lugar santo donde adoramos y exaltamos a Dios. Pero ¿cuándo lo vamos a sentir? Cuando nosotros estamos sumergidos en comunión con Dios. Es eso, pastor, mi opinión, lo que veo, pero esto me hace reflexionar más para poner en oración, en ayunas. Nosotros tenemos ministerio de intercesores donde estamos respaldando al pastor. Aún así, vienen luchas, ¿no? Pero ahí tenemos que perseverar hasta el final. Eso es, pastor, mi opinión. Amén, hermano. Pero Tomás, así, esto en realidad es una advertencia para nosotros. De manera sutil podemos alejarnos de la verdad. De manera sutil. Poco a poco van aceptando doctrinas cambiantes. Poco a poco van ingresando. De un momento a otro, la iglesia está fría, muy fría, y perdieron todo los principios bíblicos que habían fundado la iglesia. Poco a poco, Se poco a poco. pierde.
En las oraciones ya no están como antes, se duermen, otros en su celular, están en otro mundo. A veces siente, el Espíritu Santo sufre al ver cómo está el pueblo de Dios. Sí, así ¿No es es. cierto? Bien, amados hermanos, el tiempo no nos da más. Vamos a orar y para irnos a descansar. Amén. Bien, vamos a ver. Amado Dios, Padre eterno, ayúdanos, Señor. Ten misericordia, piedad de nosotros, Señor, de tu iglesia, Padre, en estos últimos tiempos. Prepáranos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. No dejes, Señor, que nuestra vida pierda ese fuego, ese calor, Señor, ese primer amor, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en medio de estas confusas doctrinas que vienen en estos últimos tiempos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con nuestro fuego ardiente en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a estar despiertos y velando, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestras debilidades, Dios. A buscar las sendas antiguas, Padre, y andar por ellas. No dejarnos llevar, Señor, por estas mentiras parecidas a verdad, Señor, que pueden apartarnos del correcto andar cristiano, Señor. Padre Dios, te pido por tus siervos, amado Dios, amado Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú eres quien nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos consuela en nuestros corazones y obra en nuestros corazones, el Espíritu de Dios. Háblanos en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guíanos a tu verdad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amados, Dios les bendiga y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Amén, Muchas pastor. bendiciones. Tengan un bonito fin de semana. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga a todos.